Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta próxima hora de adoración comunitaria a Dios. Buenas tardes, Pastor Freddy. Buenas tardes, Pastora Gloria. Para mí es un honor, un privilegio y una bendición poder adorar a Dios juntamente con usted, con las personas que nos acompañan y con las personas que nos acompañan online. Okay. Rosela, nuestra hermana en Cristo, nos contó que su hermana tenía serios problemas para caminar. Y habíamos estado orando por ella. Habíamos estado orando por ella y ahora ella puede caminar. Amén. Hablamos de que Dios sigue obrando con su poder, trayendo nueva vida y vida abundante. Ahora la hermana de Rosela puede hacer muchas cosas por sí misma que antes no podía hacer. Y es muy importante cuando como comunidad nos reunimos para ver la gracia y el poder de Dios. Por eso, pastor, recuérdenos la visión de la iglesia. La visión de la iglesia. Vemos personas y familias transformadas por medio de la adoración comunitaria a Cristo. Y parte de esa transformación tiene que ver con la salud de nuestros cuerpos. Amén. Adoremos pues en esta su iglesia presbiteriana Cumberland de Houston. Yo les invito para que nos coloquemos de pie y hagamos juntos este llamado a la adoración. Vamos a hacerlo antifonalmente. Tú nos llamas para amarte y ser amados por ti. Tú nos llamas para adorarte. Nos prostramos ante tu presencia. Tú nos llamas para servirte. Ofrecemos nuestro ser en sacrificio vivo. Tú nos creaste con un propósito, para anunciar tu reino de amor. Venga tu reino, Señor. Cantemos todos juntos, venga tu reino. Tu casa, oh Señor, llena nuestro ser, que a Cristo el Salvador
así como estamos sobre nuestros pies. Recordamos que quienes están en línea no tienen que pararse, solo aspirar y expirar dando gracias a Dios. Para nosotros aquí que tenemos tapabocas, entonces vamos a hacerlo con nuestro cuerpo. Recuerden que miramos a la creación. ¿Qué ve usted alrededor suyo? Las personas, la gracia, el poder de Dios. Cada persona es un regalo de Dios para nosotros. Levantamos nuestras manos y damos gracias a nuestro Dios con todo nuestro ser. Volvemos a bajar, miramos qué hay alrededor nuestro. La gracia, la bondad, la misericordia, el perdón de Dios, la oportunidad hoy de vivir y adorar a Dios. Y levantamos nuestras manos con acción de gracias y vamos a repetir: cantaré de su amor por siempre. Cantaré de su amor por siempre. El Señor es bueno. Cantaré de su amor por siempre. Damos gracias al Señor omnipotente. Cantaré de su amor por siempre. Al único que hace grandes maravillas. Cantaré de su amor por siempre. Al que nunca se olvida, aunque estemos humillados. Cantaré de su amor por siempre. Al que nos libra de nuestros adversarios. Cantaré de su amor por siempre. El que alimenta a todo ser viviente. Cantaré de su amor por siempre. El amor de Cristo es eterno. Cantaré de su amor por siempre. Cantemos. De las montañas al mar, así fluye tu amor en mí. Solo tu sanidad será lo que me hace revivir. Mis manos a ti alzaré, feliz estoy que estás en mí. De ti yo cantaré por tu misericordia. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Quiero celebrarte y danzar a ti en amor. Si el mundo te conociera, danzaría al igual como lo hacemos hoy. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Vamos a seguir los protocolos, pero vamos a darnos la paz entonces con una venia. Y vamos a darle la paz primero a los que están en línea. Vamos a decir: la paz de Cristo sea con ustedes y con su espíritu. Y entre nosotros, la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes y con su espíritu. Recordemos que parte de la iglesia del Señor, parte de los que hacen parte de la comunidad del Señor Jesucristo, están viviendo en cárceles, centros de detención y prisiones en el país y alrededor del mundo. Nosotros en este momento los reconocemos y nos unimos con ellas y con ellos para interceder por sus peticiones de oración, para dar gracias a Dios por sus vidas, y nos unimos a través del libro devocional Un Nuevo Día en Cristo. Así que vamos a leer la meditación del día. Hoy Rosanne nos invita a leer el Salmo 62, versículos 1 y 2. En Dios solamente espera en silencio mi alma.
De Él viene mi salvación. Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte. Nunca seré sacudida. La meditación de Rosemary. No recuerdo el tiempo cuando Dios y mi Señor Jesucristo no fuera parte real de mi vida. Dios vivió en mi casa como parte de mi familia. Hubo tiempos cuando sentí que Dios tomaba mi mano y no me dejaba ir. Dios es mi amigo con quien hablo cada día, sean tiempos buenos o malos. Le agradezco cada día por darnos su maravilloso regalo, su Hijo Jesucristo, y la seguridad de la vida eterna. Le agradezco porque cada vez que oro en el nombre de Jesús, Dios escucha mis oraciones. Dios puede no responder en la forma en la que yo espero, pero su respuesta es siempre la correcta para mí. Yo estoy en Dios y Dios está en mí. Oremos entonces con Rosemary. Gracias Dios por tu Hijo, por la fortaleza que le has dado a mi vida, por mi familia, mis amigos y la belleza de la tierra en la cual vivo. En el nombre de Jesús, amén. Llegamos al tiempo de la palabra. Una de las cosas en las cuales creemos aquí en la Iglesia Presbiteriana Cumberland es que Dios habla en cualquier momento y habla de muchas maneras, habla de muchas formas. Puede ser durante una canción, puede ser durante una oración, incluso puede ser durante un momento de saludo y la palabra de Dios puede llegar a nosotros. Pero ahora podemos entonces estar seguros y vamos a poner mucha atención a la palabra escrita y a la palabra conversada. Pastora, ¿puede dirigirnos en una oración de iluminación? Con gusto. Inclinemos nuestro rostro allá. Dios Todopoderoso, nuestros corazones, emociones, pensamientos y necesidades son conocidas por ti. Pedimos que por tu Espíritu Santo podamos recibir tu mensaje que nos transforma para amarte con todo nuestro ser y así glorificar tu santo nombre. Amén. Amén. Habla, Señor, que tu pueblo escucha. La lectura para hoy viene del Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 2 al 16. Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y junto a él se reunieron de nuevo las multitudes, y una vez más les enseñaba como acostumbraba. Se acercaron algunos fariseos para poner a prueba a Jesús. Le preguntaron enfrente de las multitudes si era legal divorciarse de su mujer. Jesús les preguntó, ¿qué les mandó Moisés? Ellos respondieron, Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Entonces Jesús les dijo, por la dureza de sus corazones, Moisés les dio este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ya en la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto, y él les dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, ella comete adulterio. Traían niños a Jesús para que Jesús les impusiera las manos, pero los discípulos los reprendieron. Cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad les digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. El texto de hoy es un texto difícil, pero comencemos entonces con la siguiente anécdota. ¿Okay? Cuenta la historia que una pastora de una región montañosa iba conduciendo su carro temprano en la mañana para dirigir el servicio de adoración.
Desafortunadamente, la lluvia había provocado un derrumbe en la carretera, pero el río estaba al borde de la vía. La pastora tuvo una idea riesgosa. Ella infló uno de los neumáticos de repuesto y se fue flotando río abajo hasta llegar al templo. Cuando los líderes de la iglesia la vieron llegar tarde, mojada y con un neumático a cuestas, la criticaron por estar montando en un neumático en el día de adoración a Dios. La pastora les explicó que las opciones eran o montarse en el neumático o haberlos dejado sin su dirección y sin su mensaje esa mañana. A lo cual uno de los líderes respondió con dureza: mire, pastora, le perdonamos ese pecado si usted nos confiesa que no se divirtió flotando en el río. Eso se llama legalismo. La conversación de hoy nos dirige hacia la siguiente oración que está allí. Jesús nos salva de la trampa de los legalistas. Y lo que encontramos en la historia que la pastora nos acaba de contar es legalismo puro. ¿Qué es el legalismo? Todos hablan del legalismo, pero ¿qué es el legalismo? El legalismo es la aplicación estricta y detallada de las leyes, con penalidades exageradas por la ruptura de una de ellas. Los fariseos en el tiempo de Jesús, que están tentando a Jesús en ese momento, eran legalistas a morir. Ellos desarrollaron un sistema de 613 leyes basados en el Antiguo Testamento. De esas 365 leyes, de esas 613 leyes, 365 eran mandamientos negativos. No tal cosa, no tal otra. Y 248 eran positivos. La perspectiva legalista de los fariseos les produjo un estilo de vida que representaba ciertas inconsistencias. Y aquí hay varias inconsistencias de un estilo de vida legalista, especialmente en los fariseos. Y yo sé que eso no pasa en esta iglesia, pero podemos mencionarlas para saber. Primero, una inconsistencia. Cada nueva situación les exigía la creación de una nueva ley. Confundían las leyes humanas con las leyes de Dios. Y sus leyes llegaban a ser más importantes que Dios y por lo tanto llegaban a ser más importantes que las personas mismas. Reducían la justicia de Dios a aspectos de conducta. Cómo se debe comportar, cómo no se debe comportar una persona, pero nunca se acercaban a las personas como tales. Y su sistema de leyes se constituían una carga moral imposible de llevar. Ni ellos ni otros podían llevar esa carga. Así que su legalismo fomentaba el criticismo. Eran críticos a morir. La discriminación, la división, la separación y el repudio de otras personas. Sí, pastor. En contraste, el Señor Jesús, y autor de muchas de las leyes del Antiguo Testamento, las leyes hasta ese momento, practicó y enseñó solo 2 mandamientos. De 613 a 2 mandamientos. Esos 2 mandamientos le permitieron cumplir hasta las jotas y la tilde de la ley de Dios. Los 2 mandamientos eran amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Ahora, ¿cómo es la trampa legalista? Porque nosotros siempre, pastor, vamos a vivir con leyes. Tenemos la ley de Dios y tenemos leyes entre nosotros. Y las leyes son importantes, pastora, porque nos ayudan a cuidar la vida. Es decir, Exacto. Las leyes están para aportarle a la vida, no para quitarle vida a las personas. Exactamente. Entonces, miremos las trampas de los legalistas. Los fariseos le pusieron varias trampas a Jesús. En muchas ocasiones, cuando leemos el Evangelio, esas trampas comienzan con la pregunta, ¿es lícito o es legal? Por ejemplo, a Jesús siempre le pusieron estas trampas. ¿Es lícito sanar a un enfermo en el día de reposo? ¿Es lícito andar en el campo de trigo mientras usted va para la iglesia, recoger unos cuantos granos, molerlos en su mano y comer de ellos en el día de reposo? Otra, ¿es lícito pagar impuestos al imperio y al templo?
¿Es lícito divorciarse del cónyuge? Esas son y preguntas interesantes y preguntas que demandaban una opinión. Y es que los legalistas generalmente usan las leyes para generar y sostener divisiones, segregaciones, separaciones y divorcios a todo nivel de la sociedad. Los legalistas, por ejemplo, divorcian la teoría de la práctica, divorcian lo material de lo espiritual, segregan las comunidades por sexo, por raza, por educación, por condición social, separan a los niños de los adultos, dividen el mundo entre santos y pecadores y repudian a todos los que no se parecen o no están de acuerdo con ellos. Y en últimas, el legalista separa a la comunidad y al pueblo de Dios, lo separa del Señor Jesucristo. Así es. Bueno, actualmente, pensemos en nosotros hoy, la trampa del legalista es un poco más sutil. Generalmente comienza con la pregunta, ¿y usted qué opina? Esa pregunta es peligrosa. Algunas preguntas que pueden anticiparnos el legalismo religioso actual son, ¿y qué opina usted de cómo se visten los hombres y las mujeres? ¿O qué opina usted de los tatuajes y los piercings? ¿Qué opina usted de las transfusiones de sangre? ¿Qué opina usted de comer morcilla o de esas que son preparados con sangre de animal? ¿Qué opina usted de dar los diezmos? ¿O qué opina usted de los religiosos que se han divorciado y casado varias veces? Pastor, por supuesto, cuando los legalistas religiosos le hacen a uno esas clases de preguntas, uno puede sentirse importante. Y esa clase de apelación al ego lo tienta a uno a expresar sus puntos de vista, creyendo que uno está resolviendo asuntos vitales. Y si uno puede sustentar su opinión con unos cuantos versículos bíblicos, así sean salidos de contexto, entonces esa opinión se considera mejor que la de otros. A veces he sido tentado al legalismo y me preguntan, pastor, ¿y usted qué opina de tal cosa? Volviendo al Evangelio, Jesús no cayó en la trampa de los legalistas. Él usó varias estrategias, pastora, para responder cuando fue tentado por los legalistas. Y estas estrategias también nos pueden ayudar a nosotros. En el caso de sanar o no enfermos en el día de reposo, Jesús no le respondió verbalmente a los fariseos. Jesús simplemente los sanó a pesar de la oposición de los fariseos que opinaban que en el día de reposo no se podía trabajar. Algunas veces no se responde, simplemente se hace. En el caso de recoger espigas y molerlas para comerlas en el día de reposo, Jesús le respondió a los legalistas con dos casos reales. El primero fue el caso de David, cuando estaba de camino y tenía mucha hambre él y sus guerreros y pasaron por el lado del santuario, encontraron el pan de la proposición que solo podían comer los sacerdotes. El sacerdote le pide permiso al sacerdote, el sacerdote le da los panes y lo comen. Y Jesús les da ese ejemplo y les dice, este es el ejemplo. Y no hubo juicio de Dios que destruyera al rey David ni a los guerreros. A los soldados que habían con él. Y la segunda es, Jesús llega y les dice, bueno, ustedes tienen un animal, tienen un burrito, y este se cae a un hueco en el día de reposo. ¿Serían ustedes tan legalistas de dejar morir el animalito en el hueco y no sacarlo en día de reposo y no trabajar para sacarlo en el día de reposo? Y ya había pasado varias veces y la respuesta obvia de ellos sacaban al animalito que se había caído en el día de reposo. Entonces eso muestra la hipocresía de los legalistas. Otra manera como el Señor Jesús respondió a los legalistas, en el caso de los impuestos, recuerden, es lícito pagar impuestos al imperio y al templo. En la antigüedad deben aclarar, no, el templo usted llegaba y debía pagar impuestos, no es como digamos ofrendas, eran impuestos. Jesús, en el caso del impuesto para el templo, Jesús mandó a Pedro para pagar el impuesto por los dos. Y Pedro va, pesca y en el pescado encontró una moneda que cubría el valor del impuesto que debían ellos dos.
Y con respecto a pagar impuestos para el templo, el Señor Jesús les dijo, denle a César lo que es del César, es decir, lo que corresponde al imperio, y a Dios lo que es de Dios. Ahora, con respecto al divorcio, pastor, que es el texto de nosotros hoy, si ustedes miran al Evangelio, Jesús les recordó a todos que Dios era el Dios de la unidad y no el Dios de la separación. Porque desde el punto de vista de Jesús, es lo que Jesús les refiere en el Evangelio, así como Dios unió los cielos y la tierra cuando hizo la creación, así como Dios unió el lodo de la tierra, el barro, con su espíritu para dar vida a la humanidad, así como Dios unió al hombre y a la mujer en el jardín del Edén, así como Dios unió a las 12 tribus para hacer una sola nación que lo glorificara. Hoy Dios sigue uniendo en Cristo a todos los que confían en Jesús. Jesús no se dejó tentar por el legalismo y respondió de esas maneras. Algunas veces se quedó callado, otras veces simplemente actuó, algunas veces le mostró la inconsistencia a los fariseos legalistas y otras veces se fue antes de la ley, como en este caso, en el caso del divorcio, cuando dice al principio Dios unió. Y no solamente se refirió al matrimonio, sino a muchas otras cosas que Dios unió. Exacto. Como la creación misma nos muestra a Dios uniendo. Dios es el Dios de la unidad. Y los discípulos, hablemos de los discípulos en este caso. Y aunque andaban con Jesús, fue evidente que los discípulos se habían vuelto legalistas. Y usted dice, ¿cómo así que se habían vuelto legalistas? Pues resulta que estaban los adultos, inmediatamente escucharon esta magnífica enseñanza de Jesús. Todos los padres, divorciados o no, quisieron traer sus hijos a presentarlos ante Jesús, porque encontraron que la enseñanza de Jesús era maravillosa. Pero los discípulos se inventaron una ley. Como todo buen legalista, una situación nueva requiere una ley nueva. ¿Cuál fue la ley que se inventaron? Los niños no tienen nada que ver con Jesús y los adultos que traen a los niños para molestar a Jesús hay que repudiarlos, hay que rechazarlos y hay que echarlos. Entonces, aunque los discípulos no habían hecho esa ley explícita ni la habían colocado en letreros, ellos prohibían que los adultos se acercaran con sus niños. Y cabe notar que aunque la prohibición fue para los adultos, por extensión, los discípulos se estaban atreviendo, oiga qué atrevidos, a imponerle esa misma ley al Señor. Es decir, están prohibiéndole al Señor que se acercara a los niños de una manera... Sí, le están prohibiendo a Dios que sea Dios. Es que los legalistas son atrevidos y piensan que controlan a Dios diciendo lo que Cristo puede o no puede hacer, diciéndole a Dios dónde puede estar o no estar. Para los legalistas, Dios no puede bendecir a quien está por fuera de su grupo. Es decir, Dios solamente bendice al grupo de los legalistas. Sí. Para que los discípulos pudieran salir de esa trampa legalista, en que se habían metido ellos solitos, necesitaban atender a la firme y amorosa voz de Jesús. No se trataba de atender ciegamente al mandamiento de Jesús, sino que lo que ellos debían hacer era identificarse, solidarizarse con aquellos que estaban siendo despreciados, marginalizados, repudiados y, por qué no decir, divorciados de la presencia de Jesús. Dejar que los niños se acercaran a Jesús era un asunto de amor hacia los que estaban separados, segregados, marginalizados, repudiados por los mismos seguidores de Jesús. Y la buena noticia hoy, pastor, es que el Señor Jesús está dispuesto a hacer lo mismo hoy. Jesús sigue incluyendo, abrazando y bendiciendo a todos los que se encuentran en una condición semejante a los de los niños de la historia. Quizás usted ha sufrido separación, segregación, marginalización y repudio. Quizás usted no se puede defender por sí mismo. Quizás usted no tiene derechos en el sistema social actual. Quizás usted no tiene cómo devolver los favores que ha recibido y necesita seguir recibiendo favores. No importa la condición en la cual usted esté, acérquese al Señor Jesucristo
para ser abrazado o abrazada, bendecida o bendecido por Él. Ahora, si usted se ha metido en la trampa del legalismo, pastor, que eso nos pasa cada rato. ¿Y por qué yo, pastora? Pero bueno, le acepto. Si usted ha caído en la trampa del legalismo, déjese amar por el Señor Jesucristo para que usted entonces ame al prójimo y se ame a sí mismo. Jesús sigue demostrando que las personas son más importantes Amén. que las leyes. Y las leyes Dios las coloca por el amor a las personas, no las personas para ser esclavas de la ley. También el Señor sigue demostrando que es el Señor sobre todas las leyes. Jesús, como creador del universo, es el Dios de la gracia, del aprecio y de la unidad. Y Jesús está hoy salvando a los legalistas, tanto a los legalistas como a los repudiados. Así es. Dios está salvando tanto a los que llegan en neumático por el río hasta el templo, como a aquellos que ya están en el templo para criticar a los que llegan en neumático a la iglesia. Entonces, digámoslo así, Jesús nos salva de las trampas de los legalistas. Y qué bueno que tenemos un Dios de salvación. Por la sangre, por su amor, somos uno en Jesús. Por la obra en la cruz, somos uno en Jesús. Unidos, esta fue su oración. Unidos en su incomparable amor. Unidos, porque esa es la misión de Jesús. Unidos, para que el mundo pueda ver. Unidos, viviendo en el perdón. Unidos, para que todos conozcan su amor. Por su espíritu, por la fe, somos uno en Jesús. Por su gracia y perdón, somos uno en Jesús. Unidos, esta fue su oración. Unidos en su incomparable amor. Unidos, porque esa es la misión de Jesús. Unidos, para que el mundo pueda ver. Unidos, viviendo en el perdón. Unidos, para que todos conozcan su amor. Damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno con nosotros y nos ha sostenido hasta este tiempo. Y en este tiempo de pandemia el Señor ha sido muy generoso con nosotros. Ha sido generoso, no ha sido tacaño, no ha sido legalista. Si fuera por Él no nos diera nada porque nosotros no cumplimos con sus normas. Pero Él ha sido tan generoso y nos ha dado y podemos seguir funcionando como iglesia, llevando el Evangelio. Como ustedes se podrán haber dado cuenta, nosotros tenemos aquí el libro devocional que repartimos en las cárceles. Pastora, más o menos ¿cuántos libros hemos repartido durante estos años para las cárceles, en inglés y en español? Repartimos un promedio de 20,000 libros devocionales por año que se mandan gratuitamente a quienes lo solicitan, más las Biblias, más el estudio bíblico en inglés, que es el de la denominación, el de la Iglesia Presbiteriana Cúmbela, y yo escribo el material en español para los que leen español. Entonces, aproximadamente durante unos 13, 14 años se ha estado haciendo este ministerio y es gracias a que Dios ha sido generoso con nosotros y como Dios ha sido generoso con nosotros, nosotros vamos a ser generosos con Él y vamos a rendir ante Dios el poder del dinero. Por eso allí está nuestra urna física, pero también para los que nos acompañan online, tenemos la urna virtual.
En la caja de comentarios de YouTube usted va a encontrar el enlace en el cual usted puede hacer sus donaciones a los ministerios de esta iglesia, como por ejemplo Nuevo Día en Cristo, y allí podemos participar con todos ustedes. Vamos a orar y decir: tuyo es, oh Señor, el reino, el poder y la gloria. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo. De ti proceden las riquezas y el honor. Te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre, y de lo recibido de tu mano ofrendamos. Amén. Otra parte muy importante del poder que Dios nos da es el poder de reunirnos para darle juntos gracias a Dios por todo lo bueno que ha pasado y unirnos con las peticiones de aquellos que necesitan una intervención de Dios en su vida. Empecemos con los cumpleañeros. Así es, cumpleaños. Cumpleaños aquí. Presentes. ¿No? Yo tengo Alejandro, feliz cumpleaños para ti. Miriam, un abrazo grandote desde la distancia, feliz cumpleaños para ti. Y el otro cumpleañero es Chet. Dear brother Chet, thank you very much, happy birthday to you. Amén. Chet y su esposa han sido una pareja que siempre ha apoyado el ministerio en general. Entonces vamos a bendecirlos. Aura le da gracias a Dios. Ella dice que Dios le ha dado nuevas ideas en este tiempo para vivir. Ella cose vestidos y ahora está haciendo moñitos y decoraciones para niños, para el cabello, para las manos, muy bonitas. Tenemos peticiones de oración por los enfermos. Recordemos siempre orar por los enfermos. Entre esos oremos por Felipe, que está aquí con nosotros. Oremos por quienes buscan pareja. O sea, hablamos, pastor, de divorcio, pero necesitamos hablar de los que buscan pareja. Así es. Sea que estén solteros o solos o viudos, que sienten que le piden a Dios una pareja. Nosotros nos unimos con las personas que buscan sus parejas. Pedimos que Dios les abra los ojos a cada uno y la gracia del uno para el otro. Oramos por las personas que siguen de duelo, personas que por su aniversario es muy duro. Muchas personas han muerto en este tiempo y ahora son los aniversarios. Y algunos sufren. Oremos por Margarita. Oremos, le damos gracias a Dios por los que encontraron empleo. John Gianluca. Dios lo bendiga. encontró trabajo en la Florida. Nos alegra mucho, pero hay personas que están buscando empleo y algunas están comenzando sus empresas, así que oramos que Dios les dé la sabiduría y la gracia para trabajar. Oramos por todos los que se pierden en procedimientos legalistas, Amén. excluyendo a Dios en todos los procesos. Oremos por todos los que hacen las leyes en nuestros países, por todas las personas que hacen las leyes, por los jueces, por los abogados, por la policía, por los que manejan las prisiones y por todos los que imparten justicia en nuestras naciones. Oremos por nuestras familias y por las parejas que están pasando dificultades relacionales. Por todos los que han sido discriminados, marginalizados, rechazados, segregados, repudiados y divorciados. Así que les invito a inclinar sus rostros para que oremos por todos ellos. Nosotros sabemos, oh Dios poderoso, Padre de nosotros, Madre de nosotros, que tú estás más listo para escuchar que nosotros para venir a ti. Tú quieres bendecirnos con más de lo que seamos o tenemos derecho a. Derrama sobre todo tu pueblo la abundancia de tu gracia y misericordia, trayendo perdón sobre todo acto de división contra tu pueblo, contra la familia y contra toda tu creación. Pedimos que en todo lo que hacemos y decimos mostremos la unidad tuya en medio de la linda diversidad que tú creaste. Oramos por las familias que luchan con divorcios, separaciones, con venganzas y con rechazo. Intercedemos por quienes menosprecian a otros y se aprovechan de los desvalidos y necesitados. Oramos por las víctimas de abuso de legalismos, para que puedan disfrutar la libertad que tú derramas sobre sus vidas.
Poderoso y eterno Dios, gracias porque eres nuestro papá, porque eres nuestra mamá y Jesús es nuestro hermano y nosotros somos conocidos como hermanos y hermanas, unidos en Cristo a través de tu Espíritu Santo. Pedimos tu ayuda para extender tu amor a quienes tú nos envías hoy. Y ahora toma un tiempo para orar por tus peticiones personales. Y ahora oremos como el Señor Jesús nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. De Dios. Este ha sido un maravilloso tiempo de poder adorar a Dios juntamente con ustedes. Y lo que hemos hecho aquí no lo hemos hecho por nosotros mismos, y Dios está contento y satisfecho con esta ofrenda de presencia que hemos hecho delante de Él y con la presencia de los que nos han acompañado en línea. Así que dispongámonos, si usted desea puede levantar sus manos y vamos a recibir la bendición de Dios. El Dios nuestro, la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, está con cada uno de nosotros, porque Él es el Dios que unió los cielos y la tierra, el Dios que unió el barro con el aliento de vida para crearnos, porque Él es el Dios que unió al hombre y a la mujer, porque Él es el Dios que nos ha unido a todos nosotros en Cristo. Salimos para mostrar la unidad de Dios a todas las personas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla